Un saludo cordial, señoras y señores. Comienza 2019 y por supuesto, para nosotros es importante revisar nuestra historia para saber qué tareas pendientes tenemos en la lista de nuestras prioridades más urgentes. Vamos a revisar esta noche en el programa detenidamente la situación social del país en términos de la violencia que ha ensangrentado nuestras calles, que ha enlutado el corazón de miles de familias en Honduras y que nos llena de bochorno y que como consecuencia nos rompe en mil pedazos el corazón, destruyéndonos las esperanzas. Cuando comienza un año nuevo, debemos reafirmar nuestras esperanzas revisando lo que hemos hecho mal para no repetirlo, para corregir como sociedad cuáles son las dificultades que nos han llevado al precipicio, para ir al fondo de los problemas, ir a la causa de los problemas y resolver de una vez por todas la vida de los hondureños. Hoy nos acompaña en el foro Rosario Sagastume de Ferrari, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la licenciada Migdonia Noemí Ayestas. Licenciada Ayestas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y con gusto estar con usted. Un feliz año nuevo, que 2019 sea maravilloso para usted en lo personal y para su familia. Eso esperamos igual para usted. Muchísimas gracias. Le he invitado para que conversemos, pero no pierdo mi costumbre de dibujar a mis invitados. ¿Me permite elaborarle una caricatura? Yo agradecida. Muchas gracias. No puedo con lo guapa que es usted. De manera que será dificilísimo este trabajo de caricaturizarle. Es difícil, ¿no? Siendo una buena hondureña, queriendo tener raíces lencas de un pueblo de El Paraíso. No me haga un discurso, siendo tan guapa como es, claro, diga. De hecho. Ah, sí. Bueno, muy bien, así hay que hablar. El espejo no le miente cada mañana. Y cada uno debe, con su autoestima, debe sentirse hermoso siempre. Pero en el caso suyo por la no creación es de Dios. autoestima ni cosas inventadas. Es que guapísima. Muchas gracias. Voy a elaborarle una caricatura aquí. Trabajo gracias. Difícil el mío, pero voy a intentarlo. Claro, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Le deseo muchos éxitos a lo largo del año que comienza, pero también deseo que cada vez tenga menos trabajo. Yo eso espero también, porque la gente pregunta por qué guardo una sonrisa y por qué sonrío cuando no siempre puedo hablar sonriente de lo que hago. Por supuesto. Lo que hace usted es dirigir un observatorio que se encarga ¿de qué? De analizar la violencia y la criminalidad en el país, los avances, los retrocesos, de hacer investigación científica con respecto a temas específicos, de ponerle en la mesa a los políticos, al Estado de Honduras y a la sociedad la violencia que se está viviendo para que se puedan hacer estrategias e intervenciones. ¿Con qué propósito? Lo que buscamos es que la gente conozca, analice, pero además que le permitan a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de sociedad y de gobierno que toman decisiones, que hagan las estrategias que les permita poder reducir la violencia y la criminalidad en el país. Le propongo, doña Migdonia, que organicemos nuestra plática porque sobre el acápite que nos ocupa podríamos tirarnos todo el año conversando. Y aún así no agotaríamos el tema. Le propongo que este primer segmento lo utilicemos para que usted nos haga más o menos una especie de radiografía del país tomando como referencia los datos del año que recién terminó, los años de 2018. Usted se encarga de ver esa parte macabra de la sociedad, esa parte dolorosa de la sociedad, que son los informes de violencia. Cuando termina 2018, ¿cuál es el balance que hay en su escritorio? Que se ha disminuido una parte de las muertes por causa externa, es decir, los homicidios. Estamos cerrando con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, nada fácil, siendo el quinto país que tiene mayor violencia en Latinoamérica y en el mundo. Pero además que están perdiendo la vida en promedio 11 personas, de los cuales, si decimos de 10, 5 o 6
son jóvenes menores de 30 años, porque es un problema y es un factor de riesgo ser joven en Honduras. Primero porque puede ser víctima de la violencia o de las amenazas que te llevan a la inmigración. Eso se vuelve un problema. También el hecho de que las mujeres, este año que acaba de cerrar, ha sido difícil por la forma cruel e inhumana como le están quitando la vida a las mujeres. No solo basta querer violentarle física, psicológica y sexualmente, sino que también esa forma cruel que les quitan la vida, y eso se vuelve un problema porque estamos cerrando con más de 380 víctimas. Antes de que me aporte más datos en esos números fríos, que los vamos a revisar, dígame algo, con toda la sinceridad del mundo, y le pido absoluta franqueza. Claro. ¿Dicen ustedes la verdad? Sí. ¿Son honestos ustedes en su trabajo? Tenemos un equipo multidisciplinario, joven, que busca cada uno de los casos porque consideramos que cada persona que muere es una víctima, que el sistema ha permitido que pierda la vida y por lo tanto nosotros sí buscamos cada uno de los casos. ¿Debo creerle a ojos cerrados que usted no maquilla las cifras? Por supuesto. Muy bien. Es la verdad. Muy bien. Empeñado queda su honor en lo que usted me diga aquí. Yo no tengo razón para dudar de lo que usted me diga. Explíqueme entonces, ¿de dónde toma los datos? ¿Cuáles son las fuentes de información que usted tiene para que usted sea creíble? Tenemos dos fuentes de información. La primaria y secundaria. La primaria son las instituciones del Estado que llegan a una escena de crimen, que acordonan, que levantan el cuerpo, que hacen las pesquisas, y en eso es Policía Nacional, Dirección Policial de Investigación, las fiscalías, el Ministerio Público a través de las fiscalías y de la Dirección de Medicina Forense, instancias oficiales. Pero también tenemos otras instancias, precisamente para llegar a la verdad, tenemos otras instancias. Y en primer lugar, la universidad nos ha permitido crear observatorios regionales de la violencia, donde son profesores de la universidad que hacen el análisis de la región universitaria. Con ellos, organizaciones de la sociedad civil que nos sentamos y analizamos cada uno de los casos, pero también que aportan esos otros casos que quizás las fuentes oficiales no han registrado. Y tenemos un sistema de participación ciudadana, que es un sistema en línea, donde la gente nos puede contar qué es lo que está pasando en su barrio, en su municipio y en su país. Es una muy buena relación con la sociedad civil y con la población lo que tenemos, precisamente porque no nos une ni económica ni ningún interés con ninguno de los gobiernos que han pasado desde el 2004 para desarrollar esta función. Por eso es que es información primaria, información secundaria, y dentro de eso también lo que presentan todos los medios de comunicación, prensa escrita, digital, televisada. Es decir, hacemos un análisis completo de lo que está pasando y por eso es que es un equipo multidisciplinario que lleva y que tenemos para hacer el análisis de la información. ¿Tienen suficiente independencia ustedes del gobierno? Tenemos la autonomía de la universidad y la independencia que corresponde. Precisamente, no siempre nuestros datos coinciden, como dice la gente. Nosotros intentamos y aportamos mayor información a las instancias que corresponden del Estado para que se incluyan más casos de los que se tienen. ¿Usted es cachureca? No. Muy bien. Una vez que usted nos ha dicho cuáles son las fuentes primarias y secundarias que tienen de información, ¿cómo la validan? ¿Cómo saben que no está quedándose un subregistro que venga a perjudicar la estadística final? Tenemos, cada una de las instituciones tiene un sistema de una base de datos. Que registra cada información. El observatorio tiene una base de datos independiente que solo es abierta a través de las regiones universitarias y que no se puede abrir fuera de la universidad. Con esa base de datos, las instancias del Estado nos envían previamente los datos oficiales. Esos son analizados y registrados. Luego también se va 4 veces a la semana a validar la información, es decir, a sistematizar, a clarificar, a poder analizar cada uno de los casos en tiempo, en persona y en lugar. Nombre por nombre se analiza con las fuentes oficiales. Es decir, todos los días nos sentamos con ellos para analizar esos casos. Van 3 personas del Observatorio Nacional de la Violencia a la Secretaría de Seguridad, que es la instancia donde nos sentamos para analizar casos. ¿De cuánto es el subregistro?
Es en promedio de lo, yo no podría dar un promedio porque nosotros lo vemos todo, pero los casos que agregamos y que analizamos que no están incluidos en la base de datos por cualquier circunstancia son en promedio 80 al año. 80 casos. Es un porcentaje pequeño. Si bajo, lo podemos ¿no? ver, es pequeño en comparación a todo el mundo, ¿verdad? Y eso es un estándar internacional. Hay un protocolo de homicidios que establece que un 4% o un 5% se puede permitir el subregistro. Pero nosotros analizamos caso por caso, entonces no nos damos el lujo, excepto esos casos que son que están en cementerios clandestinos, que no tenemos manera, hasta que hay una exhumación. Antes de hablar de las cifras, quiero respetuosamente pedir una disculpa a las personas que están acompañando nuestro programa y que a lo largo del año que terminó sufrieron los ataques de la violencia y de esos hogares se arrancó algún miembro de su familia abruptamente. Hablaremos de cifras en el primer segmento, pero estamos entendidos en este programa que detrás de las cifras hay vidas. Hay proyectos maravillosos que quedaron truncados, hay padres que ya no están, hay hijos que ya no están, hay novios, hay novias, hay muchísimos jóvenes que ya no están y que por supuesto representan algo más que números. Representa perderles, haberles perdido, una tragedia para el país y para la sociedad. Un recuerdo a la memoria de todas las víctimas de la violencia en Honduras. ¿Cuántos hondureños murieron violentamente en el año 2018? Los datos que ya tenemos van 3.834 casos de muerte. Y eso es importante lo que usted dice. La universidad no lo ve como una estadística y para hacer una estadística nomás, porque eso lo puede hacer la Secretaría de Seguridad, sino más bien el hecho de que esas son víctimas, que son vidas que no debieron perderse y que nosotros clamamos la justicia que corresponde, porque no solo es decir el dato, sino ver también que a ellas y sus familias necesita el Estado que resarcirles, que darles justicia, decirles quién fue el victimario, que generalmente y en un 50% no conocemos ni siquiera por qué perdieron la vida. Repita esa espantosa cantidad. 3.834 es lo que llevamos validado hasta el momento. Es decir, en números redondos, aproximadamente 4.000 personas perdieron la vida violentamente a lo largo de 2018. En homicidios. En homicidios. En homicidios. ¿Cuáles son las otras características que ustedes recogen? Como observatorio analizamos las causas externas, es decir, los que no son por enfermedad y que no debieron morir. Y ahí están los homicidios, los suicidios, que también se vuelve un problema en el país, los accidentes de tránsito y los indeterminados, pero además los accidentales, estos que porque se cayeron de un edificio y no tenían las medidas o porque un rayo en Honduras caen y pierden la vida. Esos también se analizan. Son esas cuatro características y cuatro formas de muertes por causa externa. Es decir, en homicidios concretamente, que es en lo que nos vamos a detener un buen rato, son 3.834 personas. Bien. Muy bien. ¿Por qué murieron? Ahí donde tenemos un problema y el Estado de Honduras tiene un problema, porque cuando hablamos del posible móvil se analiza qué es lo que pasó y quién fue su victimario. El posible móvil que generalmente se presenta es que no hay móvil, es decir, sin dato. En promedio el 50% de las muertes violentas no tienen información sobre quién es el posible autor o por qué le quitaron la vida. Luego siguen los ajustes de cuentas, las riñas interpersonales, que se vuelven un problema, que es un problema convivencial, y en tercer lugar es la unión de la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, que son los que le quitan la vida a muchas de esas mujeres. ¿Ha sido así a lo largo de los últimos años o 2018 tuvo incremento en alguno de esos acápites que a ustedes les llamaran la atención particularmente? Me lo responde después de la pausa, ¿le parece? Muy bien. Detenemos el programa, 2 minutos para la publicidad.
Señora directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, en las estadísticas que ustedes revisaron de 2018, ¿hay alguno de los acápites que causan muerte que les haya llamado la atención particularmente por su crecimiento en relación con otros años? Estas características de muerte que desmembran, descuartizan y dejan en el espacio público a mujeres especialmente y a jóvenes. Estos embolsados, ensabanados, estas características de muerte son impensables para una sociedad educada. Y en Honduras más de 80 personas han perdido la vida de esta forma, pero además que ocurre en un espacio diferente al que son expuestas para causar miedo, mandar mensajes a otros o espantar a su familia. Ese sentimiento de temor se vuelve un problema. Por eso es que esta es una de las formas más crueles que vimos. Otro de los aspectos es las muertes de mujeres. El desmembrarlas, el dejarlas con una mano salidas para que todo el mundo las vea, el decapitarlas. Eso también fue de las cosas que causaron más miedo en la población hondureña y obviamente nos llama poderosamente la atención. Y eso tiene que ver con esas raíces de la violencia, que es esta forma que culturalmente creemos que los jóvenes, los niños y las mujeres son sujetas, son las que están para que alguien las mande y que no son ellas mismas, sino que otros. Ahí es donde estas formas crueles, inhumanas, son las que mayor temor y ese sentimiento de temor causó en la población. Datos específicos y fríos. De estos 4.000 compatriotas, ¿cuántos serán mujeres? ¿Cuántos serán hombres? El 10% de estas víctimas, es decir, 400, 390, fueron mujeres, especialmente entre 15 y 29 años. La juventud es un principal problema. Y el resto fueron hombres. Ahí es donde está la problemática. Ser hombre en Honduras es el principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia. Mueren más hombres que mujeres. Pero si analizamos la violencia sexual comparada con la violencia homicida, violan más a las mujeres que a los hombres en la misma proporción que murieron los hombres. Y eso es grave. Los márgenes de edad de las víctimas de la violencia, ¿cómo andan? En el promedio es de 15 a 29 años el mayor número de víctimas, pero hasta los 45 años las mujeres y los jóvenes están en riesgo. De 15 a 45 años es la mayor riesgo, es decir, tienen alta probabilidad de perder la vida, pero su pico más alto es en los 15 años. Y esto es lamentable porque están construyendo su identidad, son jóvenes que no tienen la suficiente educación que esperamos como padres y madres de familia, irles construyendo, enseñándoles a lo largo de la vida, y están en este momento perdiendo la vida. No es que los educamos mal, es que vivimos en una sociedad violenta que cree que esa es la forma de que se resuelven los conflictos, a un enojo, a un grito, un arma, disparando y quitándole la vida, cegándole la vida a una persona. Espantoso, francamente es espantoso, y no sabe el esfuerzo que estoy haciendo por preguntarle con la mayor calma posible y con el mayor respeto por las víctimas posible, pero sí llena de rabia, llena de impaciencia tanta violencia, y conmueve y quebranta el corazón, de verdad. A ver, entre estos jóvenes, ¿de qué ocupación principalmente son? Cuando los analizamos por educación, generalmente son obreros, son gente que no ha concluido su educación secundaria. Hay en el análisis que hemos hecho de 1.522 estudiantes de primaria, de media y de educación superior. De hecho, en el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, hemos hecho un jardín de la memoria. Es decir, sembramos 121 plantas para que florezcan y tenerles como recuerdos. Hay
para esos estudiantes universitarios de las diferentes carreras que perdieron la vida y que eran estudiantes de nuestra alma mater. Y es lamentable porque una tarea que nosotros o la gente la puede ver muy cotidiana, es decir, estos se encargan de analizar. No, analizamos cuántas heridas tenía, en qué posición estaba el cuerpo, en qué espacio físico estaba, si estaba en privado, un espacio privado como el hogar, o estaba en un espacio público como la calle, o como un bar, en un restaurante o en un río. Pero también analizamos el contexto en que ocurrió, la posibilidad de que alguien haya visto algo para que le dé pistas a nuestras instancias de investigación. Y cada una de estas personas se vuelve una tristeza enorme para nosotros, y sobre todo porque lo que vamos buscando es demandándole al Estado de Honduras que desarrolle mejor investigación criminal, pero que además se pueda judicializar, porque son muchas las familias que lamentan la pérdida de su ser querido. Obreros, estudiantes. Obreros, estudiantes. ¿Qué otros grupos? Las mujeres generalmente son, y lo que se escribe siempre, amas de casa, están en las labores domésticas. Y luego una gran proporción son los que trabajan en el transporte público. Ya hemos visto que el año pasado cerró con una alta, más de 170 personas que trabajaban como conductores de taxis, autobuses, ayudantes, cobradores, perdieron la vida. Y ahí es donde también está una mayor proporción. También pierden la vida guardaespaldas. Otro de los hechos lamentables también son los policías que han perdido la vida, que estaban en cumplimiento del deber. Y vea usted que digo lamentable, porque ellos no deberían morir porque están al servicio de la ciudadanía. No es que no debería morir nadie. Ninguno, obviamente, pero eso están lo que quiero ser específico es que estaban al servicio de la ciudadanía cuando los otros años que hemos analizado a dónde ocurre el contexto de muerte de policías, la mayoría estaban de permisos, enfermos y demás. Pero estos estaban cumpliendo su deber. Y ahí es donde también es lamentable, porque estos jóvenes también ha sido un problema, nuestros estudiantes universitarios se vuelven un problema. A raíz de las estadísticas y de los datos que ustedes recogen, ¿qué lugar de Honduras identifican como el más violento? Dentro del análisis de la georreferenciación del delito, se evidencian dos ciudades violentas. En primer lugar, el municipio del Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela, y en segundo lugar, San Pedro Sula, que son de estas ciudades. Si le vamos poniendo el tercero y el cuarto, está Puerto Cortés, Choloma, que son de estos municipios especialmente violentos. Puerto Obviamente, Cortés también. Puerto Cortés este año cerró con una tasa considerable, y ahí se vuelve un problema porque hay muchos análisis que se pueden hacer en Puerto Cortés. ¿Cómo qué? Como presencia de maras y pandillas en la zona, como que hay la aduana que tienen ahí que se vuelve problemática. Hay muchos casos de muertes relacionadas con las acciones que están desarrollando y otros que tienen que ver con los problemas convivenciales. ¿Identifican ustedes que hay municipios en donde se reduce la violencia año con año? Sí. Hemos analizado también, y ahí hemos hecho un estudio antropológico, un investigador hondureño que ha desarrollado y nos apoyó con esto. Se analizaron 6 municipios donde no se presentaban en los últimos años violencia homicida, y queríamos saber qué otros tipos de violencia hay ahí y por qué no se quitaba la vida a las personas ahí, cuáles eran su capital social o sus relaciones interpersonales. ¿Cuál es el secreto de ese éxito? Exactamente. Y el secreto es que la gente se conoce, es decir, que tienen buenas relaciones interpersonales, que son familias constituidas, que las familias educan a sus hijos e hijas, que son ejemplo, que el alcalde municipal y su corporación municipal están presentes en cada una de las problemáticas. Mencióneme municipios así. Umuya en Comayagua, Potrerillos en el departamento del Paraíso, Valladolid. Potrerillos en el Paraíso. En el Paraíso. Es un municipio pequeño que está yendo para Jacaleapa, llegando antes de Jacaleapa y en el cruce de Teupacentí. Sí. Ese es un municipio. Está también Valladolid en Lempira. Es un municipio que, a pesar de que hay otros municipios alrededor que son especialmente violentos, ese municipio tiene 0 incidencia en muertes homicidas. Hay muchos este año, el año 2018 se cerró en promedio con 54 municipios que presentaron
cero violencia. 54 municipios. 54 Es municipios. importante ese dato. ¿Han observado crecimiento de violencia en los municipios donde hay nuevos centros penitenciarios? Fíjese que el año pasado desarrollamos una encuesta de percepción de inseguridad y victimización en Honduras. Y dentro de los puntos muestrales, bueno, quiero explicar en principio que es una encuesta que tiene un peso nacional, se puede hacer un análisis nacional, pero tiene un análisis departamental. Por lo tanto, el número de encuestas fueron 3.000 las que se desarrollaron. Y dentro de esos puntos muestrales era por municipio y correspondió a uno de esos que tienen cárceles de máxima seguridad y que son de los nuevos. Y es en Moroselí, El Paraíso. Sí. Y para poder analizar qué estaba pasando ahí, entonces fui la supervisora de la encuesta, es decir, andaban los encuestadores que muchos de nuestros compañeros estaban haciéndolo, y porque lo que me interesaba era cuál y cómo percibían la cárcel y cómo se sentían en ese municipio por estas cárceles. Y la verdad es que hay mucho miedo de parte de la población, están en que no saben qué esperar, no se sienten protegidas por el Estado de Honduras, que solo vieron que se puso o se construyó una cárcel, pero que no se trabajó al municipio, a la ciudadanía, en función de prepararlos, ya sea psicológicamente, que iba a haber una cárcel. Entonces viven con ese miedo que corresponde. Y la gente te lo dice. Estuvimos en promedio en unas 15 casas conversando con la gente, y fui a la policía a decirles, miren, soy fulana de tal y estoy aquí supervisando una encuesta de percepción, que es el equipo de estudiantes de la universidad que lo está haciendo, y andamos haciendo consultas sobre inseguridad, victimización, sentimiento de temor, confianza en las instituciones, para que ellos se dieran cuenta que ahí estábamos. Pero en total la gente tiene miedo y no sabe qué esperar de una cárcel, porque el miedo es cuándo se va a salir una persona de ahí y vamos a pagarla nosotros. Hablamos de violencia hoy porque es parte de nuestra realidad. Si le molesta el tema, haga un esfuerzo y siga viéndonos, porque si nos ponemos de espalda a la realidad, no podremos cambiarla nunca. Hay que saber dónde nos está apretando el zapato como sociedad, porque estamos obligados a corregir eso. Seguiremos hablando de estos asuntos con doña Migdonia Ayestas después de una pausa muy breve. Converso y dibujo todos los domingos a través de Canal 5 en el programa Vanegas después de Noche de Gala, que les recuerdo repetimos el domingo siguiente a través de TSI a las 8 de la mañanita, muy temprano. En los extremos del domingo, gracias por acompañar nuestro programa Combatiendo el Sueño. Sé que es el día de su descanso, que hay que trabajar mañana, lo sé muy bien, pero para nosotros es un gusto preparar un foro y acompañarlo con el buen humor de una caricatura en honor de nuestros invitados, como hoy que estoy elaborando aquí un dibujo humorístico para honrar la presencia de esta hondureña servidora pública, muy inteligente, muy comprometida, muy dedicada, doña Migdonia Ayestas. Me encargo de los detalles de su maravilloso peinado, doña Migdonia, y luego de lo demás. Ya la sonrisa, esa mirada dulce que usted tiene, ya está captada en la caricatura. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Faltan detalles. Me va a encantar verla. Faltan detalles, pero vamos por buen camino. Muy bien. Vamos por buen camino. Licenciada Ayestas, ¿cuál es la principal herramienta de muerte que se ha usado en los últimos tiempos en Honduras? Desde que el Observatorio Nacional de la Violencia en el 2004 desarrolla un análisis, se establece que el instrumento de muerte en este caso, pero también de muchas de las lesiones, es el arma de fuego. El hecho de portar arma de fuego a una persona le hace cometer muchos de estos actos violentos, porque el problema del arma de fuego no es en sí ella misma, sino la forma como las personas la utilizan. El 75% de las muertes violentas que ocurren en los últimos años es usando
este instrumento que es el arma de fuego. ¿Cuánta presencia de drogas y alcohol hay en la violencia? Estamos analizando las muertes por causa externa asociadas a la ingesta de bebidas alcohólicas. Fíjese que un dato interesante es que no hay tanta asociación entre el alcohol y la violencia homicida en este caso. Y le creo. Hay dos departamentos que son especialmente, y es el departamento de Intibucá, que es el que estamos analizando con el equipo del observatorio. Estamos analizando ese departamento, pero también el segundo es el departamento de Choluteca. Y vea usted que estamos haciendo un análisis de esos 17 municipios del departamento de Intibucá. Estamos tomando 4 porque algunos de ellos, hay 5 municipios que tienen estas leyes que prohíben la venta y la distribución de el alcohol. Y estamos analizando ellos, pero y algunos de ellos han tenido presencia, o sea, a pesar de que tienen una ley municipal para que no se venda alcohol, han habido homicidios, y en algunos de ellos muy altos. En otros que no hay presencia y que no está esa ley, también es alta la violencia homicida con ingesta de bebidas alcohólicas, pero hay otros que no tienen ley, pero que tampoco tienen muertes homicidas. No es matemáticas. No es matemático, pero los analizamos los 4, esas relaciones de los 4 las estamos analizando próximamente en el mes de abril. Vamos a estar presentando ese informe del departamento, porque lo que queremos ver es las formas cómo la gente con el consumo del alcohol se comporta en quitarle la vida o quitarse la vida ella misma. ¿Cuáles son las causas para que un hondureño dispare contra otro? La primera es que le pagan por hacerlo, es el ajuste de cuentas. Es decir, un individuo le paga a otro para que mate. En la mayoría de los casos registrados. En el 18% de los casos. En segundo lugar, porque acabo de decir que el 50% de esos no tenemos información al respecto. En segundo es que el sicariato. El tercer lugar es el hecho de que las personas, cuando tienen una discusión por cualquier circunstancia, por el pollo, por el cerco, por lo que sea, o por el portón que no se abrió, le quita la vida a otro. Esos son los problemas de convivencia y es el segundo lugar de los datos conocidos. ¿Por discusiones Por tontas? Discusiones. ¿Por temitas así tontos, menores? Por esos. Por esos es el segundo de las muertes por causa homicida que está quitándose la vida. ¿El segundo caso? El segundo lugar, porque primero son los ajustes de cuentas. Te ponen a discutir, digamos, un temita, el resultado de un equipo de fútbol, de un partido de fútbol. Un asunto político, que uno opina que está bueno, el otro opina que está malo. El cerco de la casa. Y que el cerco no está 2 pulgadas más adelante. Que la gallina se le metió. Que el perro se está metiendo y me bota la basura. O que ladra mucho en la noche. Que ladra mucho el perro en la noche. Inicia una discusión. O que el vecino se pone a escuchar música a todo volumen con los Tucanes de Tijuana y son las 2 de la mañana y no me puedo dormir. Al día siguiente le reclama. Inicia una discusión donde muchas veces la familia se mete, empiezan a discutir. Y se descontrola aquello. Y se descontrola, sale un arma de fuego y empieza una muerte. Esos son los problemas convivenciales que ocupan el segundo lugar de muertes homicidas en el país. ¡Qué horror! Y eso se tiene que trabajar, y eso no lo puede resolver con presencia militar y policial. Eso lo tiene que resolver el Estado de Honduras con la parte de fortalecer las capacidades para decir no a la violencia. Una cultura de la no violencia. ¿Por qué? Porque significa que como tenemos un problema y va escalonando y termina en violencia homicida, que la forma de comunicación y de diálogo no existe. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que muchas de estas muertes no tienen nada que ver con maras y pandillas y con crimen organizado, como generalmente lo decimos. Eso iba a preguntarle precisamente. ¿El combate a los grandes carteles de narcotraficantes no ha reducido la violencia? Sí ha reducido la violencia. Aunque parece, con los últimos acontecimientos que estamos escuchando, parece que se hablaron todos los carteles y decidieron que no hubiese tanta muerte homicida. Pero sí, la extradición, el que en muchos municipios haya mucha presencia policial y militar,
sí ha reducido. Obviamente eso es disuasión del delito y no el combate, porque sabemos que sigue cruzando la droga, siguen las armas. Bueno, de hecho ya se está produciendo plantas de coca y hemos visto muchas plantaciones en Olancho, en Lloro, que están destruyendo. Pero también han habido en promedio en los últimos años 18 narcolaboratorios que se han destruido. Entonces también eso tiene que ver con estas muertes, pero que ha habido una reducción, sí la hay, y hacemos los estudios específicos. ¿Cuáles son los lugares públicos donde más ocurren casos de violencia? En los lugares públicos donde ocurren más, cuando hablamos de espacios públicos, las calles, la calle, luego seguido de los bares, restaurantes, estas canchitas donde juegan fútbol, estos campos de fútbol en las zonas, en las ciudades más no tan con tanta población en el país. Esos son los lugares. Es el espacio público donde ocurre la mayor violencia homicida en este caso. ¿Se ha incrementado la violencia, la violencia con muerte, de eso estamos hablando, de los homicidios dentro de los hogares? Sí, y sobre todo a las mujeres y sobre todo a las mujeres mayores que son madres. Es decir, han habido parricidios en el año 2018. También muchos femicidios donde son sus compañeros sentimentales. Ahí es donde ocurren muchas de estas muertes violentas. Pero en el sicariato también ocurre que llegan a su casa, tocan la puerta o irrumpen y les quitan la vida. Por eso es que el espacio privado, como el hogar, la empresa o el negocio, hay mucha violencia. Pero en principio, estos espacios públicos abiertos a la gente, bares, restaurantes, es decir, que tienen un dueño, pero que la gente puede llegar y no es que te reservan el derecho de admisión, sino que puedes llegar y comprar. Los otros espacios son los de uso público, como parques, calles, estos anillos periféricos. Ahí también hay mucha muerte violenta. ¿En el año 2018 se incrementaron las masacres? No. Lo que tenemos registrado son 40 homicidios múltiples o masacres. Fueron 59 el año 2017 y en el año 2018 se presentaron 140 hasta lo que tenemos el registro. 140 donde 30 de esas personas que perdieron la vida fueron mujeres. ¿Cuál fue el más numeroso? Hubo un caso de 9 víctimas en una misma escena de crimen. Qué horror, ¿verdad? Se vuelve un problema porque... Qué derrota de sociedad, Dios mío. Y ahí es donde decimos, no basta policías ni militares, sino que hay que enseñarle a la ciudadanía cómo resolver los conflictos. Hay que enseñarles que no es posible seguir ensangrentando a un país, a un pueblo que ha decidido no armar guerras y no vivir en violencia, y que por unos pocos nos llamen a todos violentos. Por eso es que es importante que las autoridades del Estado de Honduras nos digan quiénes son los victimarios, porque muchos de ellos, especialmente los que se dedican a la labor sicarial, están quitándole la vida en un municipio, en otro, y ya hemos visto muchos de esos casos cómo se mueven desde La Ceiba a La Esperanza o a Tegucigalpa o a San Pedro Sula para quitarle la vida a otro. Ahí es donde se vuelve un problema. Una pausa más. Retomamos el tema en breve. Esta radiografía que usted nos ha hecho, doña Migdonia, es para llorar, francamente, un rato, porque rompe el corazón, porque desgarra realmente el corazón. Es increíble, es absolutamente inaceptable. Un país con una población principalmente joven, un país de una población noble, trabajadora, hasta cierto punto cándida, con
una lucha en el interior por aferrarse a esperanzas para el futuro, y es increíble que tenga esta atmósfera espantosa de miedo todos los días. Es increíble y no nos lo merecemos. Muy bien, escuchando esos datos suyos, es para llorar, como le he dicho, pero luego secarnos las lágrimas y ponernos de pie y corregir esto. Ahora bien, usted no debería como universitaria estar solamente recogiendo datos y diciéndonos al final del día están muriendo un promedio de 11 personas violentamente todos los días. Usted está llamada a aconsejarnos y a decirnos cómo resolvemos este enredo. Respóndame, ¿cómo resolvemos este enredo? Hay varias acciones que deben hacer. En principio, si lo analizamos desde el modelo ecológico que habla la OPS, empezar a trabajar en la familia. El Estado debe invertir en la familia, debe invertir en la educación de esos niños y niñas para evitar ser violentos. Luego también es importante... Deténgase un minuto, no se me vaya de ahí. ¿Invertir en la familia para qué? ¿Para tener mejores padres? Mejores hijos también e hijas. Sí, por supuesto. Enseñándoles a cómo debe ser el comportamiento políticas aceptable. Públicas para que el muchachito y la muchachita que empiezan a jugar de papá y mamá no crean que eso solo es de reunirse y de procrear y de dejar que la vida vaya fluyendo así como un tronco en un río que se lo lleva la corriente. Por eso que tengan proyectos de vida y que sepan la responsabilidad brutal que es tener un hijo. Y por eso es que la educación ¿A eso sexual, se refiere? a eso me refiero. Por eso es que la educación sexual, los valores se deben enseñar en el hogar. La familia es el cimiento, pero es la casa completa de la sociedad. Y esos niños y niñas que van a los centros educativos van a demostrar cómo se les educó en la casa, pero además van a aprender nuevos valores que en esas relaciones con el docente o con el compañero de aula va a aprender. Ahí es donde también es importante enseñarle y ahí es donde perdimos aquellas materias como educación cívica, como la educación en valores. Sí. Entonces ahí también es importante invertir en educación. Y el padre, doña Migdonia, el padre como referente moral, como guía, la madre como guía de los hijos. Claro. Por Dios santo, si es que aquí nos reunimos a almorzar, a cenar, a desayunar, lo que sea, y cada uno con el teléfono, comunicándose con el resto de la humanidad, menos con el papá. Que lo tiene enfrente. Que tiene ahí. Y ahí es donde... Menos con la mamá, menos con el abuelo. Entonces no hay transmisión de valores porque se cortaron los circuitos de comunicación en la casa. Y ahí es donde es importante, como padres y madres de familia, el llamado. ¿Y qué es lo que está enseñándoles como ejemplo? ¿Por qué? Porque la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar se da por el ejemplo que le damos a los niños. Exacto. Los niños están aprendiendo comportamientos que no son válidos y que generalmente, si no tienen una reeducación sobre estos comportamientos, lo asumen como que es normal. Lo asumen como es normal. Que el machismo es transmitir. normal, que el machismo es aceptable, que es un modo de vida, que la violencia es la forma de resolver las diferencias cuando el papá llega a bolo y la mamá no está a las 4 de la mañana haciéndole una sopa, etcétera, etcétera. O sea, el niño va asumiendo aquello como que así es la vida. Entonces tiene todas las probabilidades de reproducirlo él cuando a él le toque. Muy bien, avancemos. El Estado debe formar mejores familias, políticas públicas para educar. ¿Qué más? Lo siguiente es fortalecer la investigación criminal, porque lo que ya pasó, pero eso que pasó debe de sentar los precedentes para judicializar estas personas que han cometido un hecho y para demostrarle a la familia que su hijo no era un delincuente o que sí lo era. Y que por eso es que como observatorio analizamos la violencia y las víctimas en calidad de eso, de víctimas, de que son personas que no debieron morir y que mientras el Estado no demuestre que andaba en una acción criminal o delictual, es una persona que es honrada en este país y que no debió morir. ¿Qué más? Ahí es donde la investigación criminal y luego la judicialización de los casos, porque si no hay judicialización, volvemos a la familia un mensaje contrario. Si el Estado no judicializa, es decir, no castiga a los responsables, entonces la familia va a tomar
la justicia por mano propia, y ahí es donde volvemos a ese problema que se va a volver un círculo vicioso. ¿Tienen ustedes datos de cuánto se judicializa? No hay un análisis completo, pero se establece que en promedio solo es un 6% de los casos que se judicializan. Es decir, que en promedio es un 94% de impunidad en el país. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Entonces nos preguntamos dónde está la justicia, ¿cierto? O hacia dónde va y camina esa justicia. ¿Es a proteger a los que tienen menos o a los que tienen más? Y se vuelve un problema cuando, como decía Roberto Sosa, entra y entra a la casa de la justicia de su mi país y encontré que es un templo de encantadores de serpientes y dentro se está como en espera de alguien que no existe. Exactamente. Mientras temibles abogados perfeccionan el día y su azul dentellada y todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero. El poema de la Casa de la Justicia del poeta Sosa. Y eso nos trae profundamente, precisamente por eso, el deseo de trabajar por los más desfavorecidos, por los más pobres. El último minuto del programa para recomendaciones. Si usted tuviera posibilidades de aconsejar a los que toman decisiones en este país y que a partir de ahora, de enero, refundáramos Honduras, dijéramos, comencemos de nuevo, comencemos por donde debemos comenzar, ¿qué recomendaría usted para terminar con la violencia? Invertir más en educación, en salud y invertir menos en seguridad y defensa, para que las políticas sean de prevención y no de control. Y ese es un punto importante, porque si cerramos el año, podemos recordar que construimos más cárceles que escuelas y que las escuelas están cayendo. Por eso la inversión social debe ir enfocada hacia el soberano, que es el pueblo. ¿Qué le pareció que el año pasado, en los primeros días de diciembre, ocurrió un asesinato enfrente de la Casa Presidencial y de la Corte Suprema de Justicia? Lamentable, lamentable, y nos desnuda como país, sabiendo que no somos capaces de prevenir un delito, y menos cuando ese delito se está cometiendo en los lugares donde están nuestro Estado, nuestras instituciones del Estado. Y eso es lamentable porque, sabiendo que hay cámaras que se supone que disuaden el delito, no pudieron captar que murió un abogado y que ya días lo estaban amenazando. Y que la familia se pregunta por qué ahí y por qué no pudieron protegerlo. Ahí es donde es lamentable. Tengo una caricatura para usted. La voy a compartir con los espectadores. Porque si bien el tema es incómodo, es nuestra realidad, pero yo tengo que honrarla este domingo y esta es la forma de honrarla, obsequiándole un dibujo humorístico en su honor. Doña Migdonia Noemí Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dígame qué le parece el dibujo con el que la despedimos esta noche. Interesante, mis características. Me gusta, me gusta. Dulce, sonriente muchas y guapa. Gracias. A más no poder. Sí, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Déjeme una palabra como respuesta a mis últimas inquietudes, licenciada Ayestas. ¿La muerte es el final? No. Para los que son cristianos es el principio. ¿Qué hay después de la muerte? Un paraíso. ¿Cuándo nos perdimos? Cuando empezamos a valorar el dinero sobre la vida de las personas. ¿Qué hay más allá de las cifras? Vidas perdidas, lo que pierde el Estado, que es el principal activo. ¿A quién le toca reconstruir esto? A la familia, a los gobiernos municipales y al Estado, porque es la responsabilidad de ellos. ¿Cuál ha sido, si es que ha habido, un acto violento suyo del cual usted se haya arrepentido? Intento no tenerlos, pero quizá cuando disciplina en demasía a los hijos uno. ¿Ser mujer expone a más violencia? Sí, es un problema ser mujer en Honduras. ¿Cuál es la salida para eso específicamente? Educar y enseñarle a los hombres que somos iguales, que el machismo y el androcentrismo no se vale. Si su voz pudiese ser escuchada por un sicario, ¿qué le diría?
que detenga las muertes violentas que le afecta a él y a su familia, que no va a poder explicarles lo que hace quitándole la vida a otros. ¿Miente el gobierno? En homicidios, el Observatorio Nacional de la Violencia no lo deja. ¿Dónde está la esperanza? En los jóvenes, que en este momento están migrando y se están muriendo. Pero esa es la esperanza de Honduras. Gracias por estar aquí. Le deseo que cada vez tenga menos trabajo si se sigue dedicando a esto. Muchas gracias. Eso es lo que esperamos nosotros también. Gracias. Gracias por haber estado y que en lo personal usted tenga un buen año. Igualmente. Muchas gracias. A todos también. Ojalá que trabajemos todos, tomando las consideraciones de nuestra invitada, en fortalecer nuestra familia, porque de allí, del hogar, de la casa, salen los hondureños que son los ciudadanos de la calle. ¿Qué tipo de muchachos estamos mandando a la sociedad? Es una pregunta que hay que responderse y hay que actuar en consecuencia. Gracias a todos. Adiós.